Sábado 29 de junio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Cuando hablamos de solemnidad, estamos hablando de la más alta categoría que puede tener una celebración litúrgica. Y es que con esto la Iglesia nos está diciendo cuán importantes son para nosotros San Pedro y San Pablo. Desde los inicios del cristianismo tenemos a estos dos apóstoles juntos. Tenemos ya, entrado el siglo III, celebraciones que ponían a Pedro y a Pablo juntos porque precisamente estos dos apóstoles son martirizados en Roma. El emperador Nerón, hacia el año 64, escribe un edicto en el que condena a muerte a los cristianos. Y en esa persecución sangrienta van a morir San Pedro y San Pablo. San Pedro morirá crucificado al revés y San Pablo morirá decapitado. Y estos dos grandes apóstoles son los fundadores de la Iglesia de Roma. Y estos dos grandes apóstoles son pilares fundamentales de nuestra fe. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, las llaves de Pedro. Segundo, la espada de Pablo. Tercero, oremos por la Iglesia. Vamos con el primer punto, las llaves de Pedro. En la famosa plaza de San Pedro, tenemos como coronando esta plaza y como dando entrada a la basílica dos estatuas hermosas y gigantes, una del apóstol San Pedro y otra del apóstol San Pablo. La del apóstol San Pedro tiene unas llaves y la del apóstol San Pablo tiene una espada. Hablemos en primer lugar de lo que significan las llaves de San Pedro. Y es que esto tiene una relación directa con el Evangelio de hoy, porque el Señor pregunta a sus apóstoles sobre aquello que las personas estaban diciendo de Él. Unos consideraban que Él era Juan el Bautista que había resucitado, otros que Elías, otros que Jeremías, otros consideraban que era alguno de los profetas. Pero el Señor le va a preguntar a ellos, a sus íntimos, a aquellos que le habían acompañado ya durante algunos años, ¿quién creían ellos que era Él? Y Simón tomará la delantera y dirá: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice que esto no se lo revela la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo. Esto es importantísimo, porque Pedro no era el más inteligente de los apóstoles. Es más, podemos decir que era el más primario de ellos, pero tenía un gran corazón, una enorme apertura a la acción de la gracia, y por eso es el Padre el que le revela a Jesús. Y así ha sido siempre en la historia de la Iglesia. Amigos, no conoce más a Dios el más inteligente, sino el de mejor corazón. No es a través de la gran inteligencia de una persona que se conocen los misterios de Dios, sino a través de un corazón dócil y humilde. Esta es una primera enseñanza que sacamos de San Pedro. Y después de esto, el Señor le dice a Simón: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hasta aquí el Evangelio. Queridos amigos, el Señor le da a Simón las llaves del reino. Simón no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Es más, el nombre Pedro significa literalmente piedra. Con esto Jesús está diciendo que Él, fundador de la iglesia, está edificando esta iglesia sobre Pedro, sobre este que acaba de nombrar piedra. Algunos hermanos protestantes, haciendo una interpretación bastante forzada del texto, dicen que Jesús nombra a Simón piedra, pero que después se refiere a él mismo cuando dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y digo que es una interpretación bastante forzada, porque es evidente que si Jesús le cambia el nombre a Simón
y le pone piedra, es evidente que él será la piedra sobre la cual edificará Cristo su iglesia. Ojo, Pedro no es el fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia es Cristo, pero Cristo funda su iglesia sobre esta piedra que es Pedro. Obviamente también sobre su profesión de fe, sobre lo que Pedro acaba de decir. Lo interesante aquí es que el Señor está dando a Pedro las llaves del reino. Recordemos que Jesús es descendiente de David. El ángel Gabriel le había dicho a la Santísima Virgen María que Jesús gobernaría sobre la casa de David su padre. Y esto es muy importante para entender la figura de Pedro, porque en la descendencia davídica existía una persona encargada de las llaves del palacio, un mayordomo. De hecho, en el libro de Isaías, en el capítulo 22, versículos del 20 al 22, se nos cuenta cómo uno de estos mayordomos, llamado Sobná, fue bastante infiel a la función que tenía de custodiar las llaves del palacio. Esto 200 años después de la muerte de David. Con eso estamos demostrando que los mayordomos del palacio de David se sucedían las llaves unos a otros. Y en este pasaje del profeta Isaías se dice lo siguiente: aquel día llamaré a mi servidor, a Eliaquim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para todos los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Y escuchen esto: pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Sí, queridos amigos, en Eliaquim está una prefiguración de lo que sería Pedro. Así como el mayordomo, que tenía las llaves de la casa de David, decidía quién entraba y quién salía, de alguna manera esto representa el poder que Cristo está dando a San Pedro de atar y desatar. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Esto qué significa? No es otra cosa que la autoridad que Cristo le está dando al apóstol San Pedro y a partir de él a todos los papas. Óyeme bien, desde Pedro hasta el Papa Francisco ha habido una sucesión ininterrumpida de 266 papas. Querida familia, con todo el respeto que se merecen todas las demás iglesias que existen, la Iglesia Católica es la única que puede demostrar que viene desde el apóstol San Pedro. Una línea ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa Francisco. Si nos devolvemos del Papa Francisco y vamos al Papa Benedicto XVI, y vamos al Papa Juan Pablo II, y luego el Papa Juan Pablo I, y luego el Papa Pablo VI, y luego a Juan XXIII, y nos vamos hacia atrás, pues queridos amigos, vamos a llegar a San Pedro. Y Cristo dotó de una autoridad particular al Santo Padre. Es lo que se conoce con el nombre de la infalibilidad papal. Es decir, cuando el Papa habla como pastor supremo de la Iglesia, en materia de dogma, es decir, en materia de doctrina y en materia de moral y costumbres, el Papa, cuando declara ex cátedra una verdad que debe ser creída por todos, el Papa no se puede equivocar. Eso se llama, repito, infalibilidad papal. No significa que si el Papa da una entrevista o el Papa está en medio de una cena hablando de algún tema, el Papa sea infalible allí también, en cada momento y en cada palabra que diga. No, hay unas condiciones específicas para que el Papa sea infalible. Pero eso es tremendamente importante porque con esto el Señor nos está dando la certeza de no ser engañados, la certeza de permanecer en el Evangelio que Él nos predicó. Segundo, la espada de Pablo. Decíamos que en la plaza de San Pedro había dos estatuas, una de San Pedro con las llaves y otra de San Pablo con una espada. A San Pablo se le ha representado tradicionalmente con una espada porque él mismo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 17, nos dijo: tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A este propósito, la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 nos dice: ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Entonces, estamos recordando hoy también al apóstol de los gentiles, al apóstol Pablo. Si de alguna manera Pedro desarrolló su ministerio apostólico con los judíos, Pablo desarrollará su ministerio apostólico con los gentiles, es decir, con aquellos que no son judíos. Ahí estamos todos nosotros. Y hay una historia bien interesante que quisiera compartir con ustedes, precisamente de esta estatua de San Pablo que se encuentra en la Basílica de San Pedro.
Esta estatua fue tallada por un famoso escultor italiano del siglo XVIII llamado Adamo Tadolini. Pues resulta que este escultor decidió esculpir la imagen de San Pablo con la espada hacia arriba y no con la espada hacia abajo como tradicionalmente se esculpían las imágenes de San Pablo. La espada hacia abajo significaría la mansedumbre que alcanzó San Pablo precisamente gracias a su conversión. Con la espada perseguía a los cristianos, pues resulta que ahora la espada hacia abajo representaba nada más y nada menos que su conversión. Curiosamente, San Pablo también morirá decapitado por una espada. Pero Adamo Tadolini decide poner la espada hacia arriba. Y entonces, para explicar esto, un poeta del cual no sabemos el nombre, escribió como si la estatua estuviera hablando lo siguiente: si un día levanté mi espada contra Cristo, luego la bajé después de haberlo visto. Y es bueno que usted sepa, oh mundo triste, que ahora la elevé por amor de Cristo. Hasta aquí este simple y significativo poema. De alguna manera, esta espada nos está recordando que ciertamente debemos ser mansos. Y esto nos lo dirá San Pablo en su famoso Himno a la Caridad en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Pero que no se nos olvide que seguir a Cristo también implica un combate, que seguir a Cristo también implica sacrificio, que seguir a Cristo implica gallardía, que seguir a Cristo implica arrojo, que debemos dejar todo temor, toda pusilanimidad para seguir a Cristo. Esto nos lo recuerda hoy la espada de Pablo. Tercero, oremos por la iglesia. En el Evangelio le dice el Señor a Pedro que el poder del infierno no podrá derrotar a la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ojo, el Señor no está diciendo que la iglesia no será atacada. No está diciendo que protegerá a la iglesia de tal manera que el demonio no la pueda tocar. No, lo que el Señor está diciendo es que a pesar de que la iglesia sea atacada, a pesar de que en ocasiones el demonio tocará y lastimará a los miembros de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, Cristo promete que su iglesia permanecerá en pie hasta su segunda venida. Es la promesa de la perennidad de la iglesia y está fundamentada precisamente en su propia palabra. Y Él es Dios y como Dios nos dice la verdad. Pero esto nos llama a nosotros también a una reflexión. En la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el numeral 8, se nos dice que la iglesia encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. Hasta aquí el Concilio Vaticano II. Amigos, que Cristo haya prometido que su iglesia permanecerá en pie hasta su segunda venida no nos puede hacer perder de vista la necesidad que tenemos de renovar una y otra vez esta iglesia. Recordemos aquello que preguntaron a Madre Teresa de Calcuta. Le dijeron: Madre, ¿qué cambiaría usted de la iglesia? ¿Qué sería lo primero que usted cambiaría? Y ella respondió: a mí misma. Sería lo primero que yo cambiaría. Me cambiaría a mí misma. Ella tenía muy claro que la verdadera reforma de la iglesia, la verdadera renovación de la iglesia exige una conversión personal de cada uno de los miembros de la misma. Es decir, no son las estructuras las que primero deben cambiar. No, amigos, somos los miembros de la iglesia los que debemos renovarnos interiormente, buscar la santidad. Y es que los santos son los verdaderos reformadores. Si tú y yo queremos hacer algo por la iglesia, entonces busquemos la santidad con todo nuestro corazón, porque es la única verdadera manera de renovar la iglesia. Hoy el Señor nos llama a orar por ella. Hoy el Señor nos llama a orar por el Santo Padre. Oremos. Amado Señor, hoy en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, elevo una oración por mi iglesia. Te suplico, Señor, por esta bella iglesia que nos has dado. Esta iglesia, Señor, por la que has muerto. Este cuerpo místico tuyo. Esta esposa inmaculada por la que derramaste tu sangre. Perdóname, Señor, por todas las veces en que he manchado el vestido de esta esposa tuya con mi pecado. Te suplico hoy una verdadera conversión para mí. Te suplico que me ayudes a ser parte de la renovación de la iglesia a través de un camino de santidad. Finalmente, te suplico por el Santo Padre. Te pido que le envíes toda la fuerza del Espíritu Santo para que tenga el discernimiento de llevar a la iglesia por los caminos de la santidad en estos duros momentos que le ha tocado vivir. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.
Recordemos entonces. Primero, las llaves de Pedro. Segundo, la espada de Pablo. Tercero, oremos por la Iglesia. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a orar por el Santo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.